Bueno, lo primero que nos vino a la mente fue el asombro, porque es un caso único, por primera vez en la historia. Yo trabajo en la pesca hace 28 años, el sistema de acuatificación funcionando hace más de 14 años, casi 15, y nunca se vio una cosa así. La verdad que total asombro. La operatoria de este barco nosotros la habíamos ya denunciado el año pasado, se trató en la Comisión de Seguimiento de Merluza Negra. Y se modificó a partir de esa intervención de las empresas, se modificó la captura incidental, claro, que podía llegar a generar. Claro, porque se observó que se estaba utilizando el 1,5% de un barco que captura muchísimo pescado al hacer surimi, entonces se podía ya generar en ese momento un daño muy importante. El INIDEP analizó la operatoria de ese barco para atrás un montón de años y llegó a la conclusión de que el bycatch o la pesca incidental con 5 toneladas era suficiente para una operatoria de... Para esto hay que explicar que para hacer surimi se pesca merluza de cola y se pesca polaca. Generalmente eso se pesca con una red que se llama de media agua, no se pesca arrastrando en profundidad. Entonces puede venir alguna merlucita negra, pero con el trabajo científico que había hecho el INIDEP analizando un montón de mareas, porque ellos siempre tienen observadores a bordo y está toda la estadística de capturas, había determinado que con 5 toneladas era suficiente. Y bueno, la verdad que nos quedamos bastante tranquilos en ese momento de que ya no sucedería una cosa semejante, pero cuando primero nos enteramos a través de redes sociales y después verificamos con un monitoreo satelital de que había estado en esa zona, nos generó un asombro total, ¿no? Esa es la verdad. ¿Y te indignó más saber que había hecho pesca dirigida durante... cada 5 días iba a una zona de protección de juveniles de merluza negra como para seguir pescando más allá de que había sido advertido que se corriera del lugar? ¿O te indignó más la sanción que le terminó cabiendo a la operatoria del buque? No, la verdad que la operatoria de permitirle volver a esa zona cada 5 días, porque eso demuestra justamente que fue una pesca dirigida, que se corría en el intervalo de esos 5 días, pescaba muy bien, pescaba muchísimo de las especies de las cuales tiene cuota, pescaba polaca y merluza de cola. De hecho entró completo ese barco con muchísimas toneladas de surimi, pero cada 5 días iba de vuelta a la misma zona a hacer la misma operatoria. Cuando luego el informe del INIDEP con datos del observador científico del INIDEP lo reveló, bueno, ahí ya la indignación es total. Respecto a la resolución del sumario, la legislación, la verdad que determina un nivel de multas y de sanciones que son las que se le aplicaron. No hay, la verdad que la benevolencia quizá estuvo en darle la posibilidad de allanarse muy rápidamente para que pueda pagar un poco menos, pero se le confiscó la mercadería, se le puso un valor relativamente de mercado. Pero no deberían haber... La sanción no debería haber correspondido de manera... No se debería haber discriminado pescar como especie de objetivo merluza negra, que sean juveniles durante 5 días con red de arrastre. No sabemos... Claro. No sabemos cómo se resolvió antes de que se conociera oficialmente el porcentaje de juveniles y toda esa información. No tenemos conocimiento de si aparte habrá otros sumarios adicionales por el resto de las infracciones, ¿no? Como bien decís, se pescó una cantidad de juveniles extraordinaria, enorme. ¿Cuánto fue el dato final de la cantidad de juveniles? ¿Cuánto fue, Claudio? Es el 73%. Sí, es mucho más de lo que incluso el observador científico había estimado. 73% el total fueron casi 95 toneladas que hizo de producción de merluza negra juvenil. No, los troncos de merluza negra juvenil son unas 90 toneladas. Claro. Después hizo subproductos que totalizan las 139.
que están confiscadas, digamos así, pero el producto, digamos, más valioso, que es el tronco de merluza negra, son 90 toneladas aproximadamente. Claudio, Gonzalo Patrone te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Gonzalo? Contale a la audiencia quién es este empresario, Liu Xinjiang. Ustedes lo conocen bien, mucho más en profundidad que quizás el oyente que nos está escuchando. ¿Qué tipo de persona es? Hasta el día de hoy él sostiene que tenía autorización para pescar merluza negra en Argentina. Sí, mira, nosotros la verdad que al Liu lo conocimos en el 2022, cuando Sanaragua, que era la empresa que tenía el Taián durante muchos años, le devuelve el barco a Prodesur. O sea, siempre el barco fue de Prodesur, pero durante un periodo de tiempo se ve que el Liu no lo quiso operar y lo alquiló. Se lo alquiló a la empresa Sanaragua. Capitales Noruegos, que es Sanaragua, exactamente. Ahí nos enteramos que cuando Prodesur recupera el Taián ya no tenía más cuota de merluza negra, que la cuota de merluza negra había quedado en poder de Sanaragua. Eso está en los documentos oficiales del Consejo Federal Pesquero, de acceso público, y nunca supimos que hubiera ningún cuestionamiento de eso. Y bueno, durante 2022, 2023, Sanaragua operó con su cuota que Pesca le admitió, así que nunca supimos que hubiera algún tipo de cuestionamiento. ¿Y hoy cuántos barcos? No, continúa, Claudio. Respecto de Liu, vimos que se tuvo que hacer cargo de un barco que no es fácil de operar, con todo lo que significa un barco de 100 metros de eslora, que lleva casi 90 tripulantes, y quizá le costó adaptarse a la operación, y lo tuvo que poner en condiciones al barco. Sabemos que invirtió el año pasado, entiendo que le hizo un dique en Bahía Blanca. Estuvo en Mar del Plata un par de meses también. Algún tiempo estuvo en Mar del Plata, hemos compartido dique ahí en SPI también. Y bueno, algunas veces uno por compartir muelles se entera que ha tenido algunos problemas con sindicatos o con algún atraso de pagos o cosas por el estilo, pero no tengo muchas más cosas. O sea, en Ushuaia es un empresario reconocido, importante, que tiene otras actividades comerciales muy, muy importantes más allá de la pesca. Pero él no contaba con cuota autorizada para pescar este ejemplar. No, nunca tuvo cuota desde que él se hizo cargo del barco y lo recuperó. De hecho, si uno ve la operatoria es el único surimero que hay en Argentina operando desde hace muchos años. Es el único barco que pesca polaca. Toda la polaca que se captura en Argentina la captura ese barco, y la gran mayoría de la merluza de cola también la captura ese barco. Es un barco que está con una planta de surimi, que es una fábrica muy, muy especial a bordo. De hecho, Pesca lo tiene catalogado como surimero, no como un arrastrero común, sino que es un surimero. Normalmente tiene una operatoria muy, muy específica, por eso lo comentaba antes. O sea, trabaja con unas redes que son especiales, que son pelágicas de media agua, o semipelágicas creo que son. Con lo cual no tiene operatoria para la merluza negra este barco, ¿no? Por lo menos Sanaragua lo operaba y Sanaragua le podía ceder cuota o tenía su cuota. En algún momento capturó una pequeña cuota, pero eso después lo vendió y ya no lo tuvo. En manos del Liu nunca lo tuvo. El gobierno habla de sanción ejemplar. ¿Coincidís con eso? Mira, lo que pasa es que ningún barco de bandera argentina se le ha confiscado mercadería, toda la carga, nunca en la historia, con lo cual es la primera vez. O sea, ejemplar para el daño causado, sí.
no sé si ejemplar, quizás le podrían incluso haber puesto una sanción mayor en cuanto a los días de inmovilización, pero es una sanción fuerte, de las más fuertes que recuerde para un barco de bandera argentina. O sea, se le puso, si uno mira para atrás, no recuerdo una sanción así de fuerte, pero uno tampoco puede recordar semejante infracción. Así Claudio, es como en el comunicado de Economía anunciando la sanción ejemplar, habla de que López Cazorla había sido comunicado verbalmente por los tenedores de cuota. ¿Eso fue así o ustedes debieron elevar una nota para que el subsecretario de Pesca active los resortes de control y fiscalización sobre el buque? Sí, nosotros lo primero que hicimos, por supuesto, fue verbal. En ese momento estaba Julián Suárez, de director de fiscalización. Nosotros tenemos contacto como para denunciar verbalmente de inmediato, como para que tomaran cartas en el asunto en cuanto al monitoreo del barco y pedir información a la inspectora que había a bordo. Como no notamos una respuesta inmediata, les dijimos y avisamos que íbamos a hacer una denuncia formal y efectivamente así lo hicimos. Al día siguiente de la denuncia formal, Cazorla tomó la decisión de enviarle a prefectura que se tenía que, o sea, que no podía ingresar más a la zona de veda de juveniles de Merluza Negra. Y así se hizo. Pero... y con la sanción benevolente, ¿crees que hay influencia de Cancillería? ¿Crees que esta va a ser la tan famosa desregulación en el sector pesquero, que cada uno, aunque no tenga cuotas, puede llegar a pescar lo que quiera y la sanción va a ser tan liviana? ¿O crees que es un caso aislado y termina acá? No, bueno, estamos preocupados respecto del futuro, de que no pueda repetirse. Creemos que esta sanción debería servir como advertencia para que nadie más lo haga. No sabemos realmente el tema de la influencia, si vino de Cancillería o fue de este funcionario que renunció en forma particular y que él ya se sentía combinado en el Consejo Federal Pesquero y se sentía en capacidad de influir en alguna decisión de esta forma. Si fue motu propio o no, la verdad que no lo sabemos. Nosotros lo que le manifestamos a las autoridades fue nuestra preocupación. Si vos esto lo extrapolás, por ejemplo, a la merluza UCI, significaría como que un barco se largue a pescar sin cuota 15.000 toneladas de merluza UCI en una marea. Imaginemos eso. Que un barco entra, no sé, con 4.000 toneladas de filé. Sí, es impresionante. O sea, es inaudito. O sea, el daño que ha generado, y ahora, bueno, nos enteramos hoy de la mañana encima del porcentaje de juveniles. Pensábamos que andaba por la mitad y termina siendo un 73%. Entonces, por lo que sabemos, los científicos que hace muchísimos años se dedican al estudio de la protección de esta especie, que es tan cuidada y que todos estamos tratando de tener la certificación, está todo el mundo muy indignado. Por eso se generó la repercusión que se generó, ¿no? Para los que conocemos el sector y la pesca, fue un tema muy sensible, sobre todo por esta especie. ¿Y crees que le van a dar el certificado de captura como para que pueda exportarlo o lo va a tener que vender en el mercado interno? No, yo creo que si paga lo que se le ha determinado, se lo van a dar porque es lo que correspondería legalmente, porque pasa a ser de vuelta propiedad de él y se lo van a dar. De ahí, después, bueno, obviamente las empresas que venimos teniendo tanto esfuerzo, que de paso el chivo de que tenemos una página de internet específica de merluzanegra.org.ar y que tratamos de generar una marca en el mundo de la merluza negra argentina, nos molesta o nos preocupa que este tipo de producto de esa calidad llegue al mundo, pero bueno, no creo que eso se le pueda impedir, porque bueno, una vez que vuelve a recuperar la propiedad de la mercadería habiéndola pagado, él tiene el parte de pesca, tiene el certificado de captura y va a poder acceder a los documentos necesarios para poder exportar, ¿no? Estamos hablando con Claudio Guida, el gerente general de Pesantar. Claudio, la última de mi parte.
La reserva de administración está distribuida, se distribuye en términos anuales cada 3 años entre las 3 empresas que operan en la pesquería. ¿Qué se va a hacer en este caso de que van a faltar 172, 175 toneladas de merluza negra que ya no van a poder ser distribuidas y se tienen que quitar de esa reserva de administración ya adjudicada? Bueno, eso lo tiene que resolver el Consejo Federal Pesquero. Dentro de la reserva de administración ya había a su vez una porción destinada a cubrir Baikal, obviamente que no preveía 175 toneladas. Esto lo tenemos que nosotros, cuando empieza a funcionar el Consejo Federal Pesquero, como empresas, seguramente llamar a la Comisión de Seguimiento de la Especie y conversarlo. Seguramente se le pedirá opinión también al INIDEP. Tenemos el hecho de que el año pasado había un sobrante de toneladas, que no se había llegado a pescar las 3.700. Ustedes tienen acceso a la estadística y lo pueden ver. Y si no, bueno, obviamente tendremos las empresas que resignar algo de captura que teníamos prevista, con todo lo que eso afecta, la preocupación que tienen los tripulantes de que no van a poder acceder al salario que tenían planificado por la pesca que estaba prevista, todo el daño que esto genera, y ahí evaluar nosotros a su vez si tenemos que iniciar alguna demanda por daños y perjuicios a este armador, o que se allanó, entonces reconoce la culpa. Claro. Y ver cómo continúa todo esto, pero digamos que es un proceso que recién arranca, ¿no? Sí, no.